hemos visto decir sí, de Gambaro. Y que es terrible como un ser humano queda reducido por el miedo, ¿no? Por el gran temor a la posición de objeto, ¿no? Realmente es un objeto de la voluntad de un amo terrible, que tiene la vida de uno como que comandando la vida de uno. Me pareció muy, bueno, es lo primero que puedo decir, como muy fuerte. Y que aparte me impactó porque lo hemos vivido, lo hemos pasado, ¿no? Esa situación no la hemos vivido directamente, pero lo hemos pasado realmente. Y sí, me pareció muy terrible. Bueno, eso lo puede ir diciendo. Sí, tal vez me adelanto o presumo o intuyo lo que estaba diciendo Irma, porque me parece que era algo parecido. También me hizo acordar, analizándolo, no la obra de teatro en sí, sino el análisis posterior que hice yo, Foucault, las redes de poder, ¿cierto? Esta, que hablaba Irma de esta dinámica de los dos, que son necesarias las dos partes, ¿no? Para generar ese tipo de vínculos. Y me lo puse a pensar porque la verdad me ponía muy nervioso, los dos me ponían muy nerviosos. O sea, aquel que ejercía el poder y el que dejaba ser ejercido, ¿no? El otro buscando siempre la aceptación del otro, le limpio acá, ¿no? Bueno, que termina cortándole el cabello a él, de barbero al barbero, por solamente estar esperando una aprobación o un sí del otro, y el otro solamente lo dominaba con el silencio y la mirada. Creo que las dos partes, o sea, me ponía muy nervioso esto, ¿no? ¿Por qué ponerse en ese lugar? Y también el otro, qué guacho, mirá el poder que está ejerciendo, ¿no? Y creo que eso, creo que lo que estaba hablando Irma, y esto no sé si es así, pero lo que decía Irma, digo, pero esto, ¿no? La necesidad de las dos partes para que una relación de poder pueda ser ejercida, digamos. Eso nomás. Sí, no es poco lo que dijiste, ¿no? Parece la pareja típica del perverso y el neurótico, ¿no? Cómo se enganchan uno con otro. Cómo el barbero, con solamente pestañear, dominaba las acciones del otro, que el otro se desarmaba por complacerlo, por no ponerlo nervioso, por no contradecirlo. Sentía el poder que tenía sobre el otro, pero a su vez me parece que él también estaba en ese lugar parecía incomodidad también, ¿no? Me acordé del final, que se saca una peluca y está pelado, un barbero con peluca, ¿no? O sea, va, un peluquero pelado necesitando aparentar que tiene pelo, digamos. No sé si, ¿qué dato nos da eso? Lo maravilloso, lo que sí me pareció es que tanto uno como el otro, uno se encuentra por todos lados en la vida, en situaciones así, digamos, que incluso tratan, le dan ese valor al silencio, por ejemplo, que no es un lugar de pausa o de, no sé, de meditación, sino de una forma del poder también, ¿cierto? Esto de que cuando uno ve que el otro se acerca mucho a uno, el silencio es como que tiene la búsqueda de acrecentar esa necesidad del otro para conmigo. Y si el otro me habla, y de alguna manera no retribuyo eso, pero mantengo esa tensión,
hay una necesidad, una búsqueda de esto, ¿no? De ejercer un cierto poder. Creo que por eso era tan importante la mirada y el silencio. O sea, Leirado creo que dice 6 palabras, 7 palabras en toda la obra. Es impecable, no sé, todas palabras únicas, ¿cierto? Creo que ahí también residía su poder. Coincido totalmente con eso. Además, ¿sabés qué? También pensaba en que este barbero también se encuentra con como haciéndose de un poder en ese momento, porque el tipo está ahí en su barbería y entra el cliente y entra en esa sintonía, ¿no? La del miedo. Y el otro se va apropiando de ese poder que el otro le va dando. Me parece que es como que se va generando ahí ese poder. No es que, a ver, este tipo entra a la barbería sabiendo que el otro es un perverso, como decía Luis, y entra un neurótico a la barbería del perverso, sino que se va generando esa cosa, ¿no? Esa tensión ahí, ese dúo, que termina, obviamente, muy mal. Termina con una tragedia, termina con una muerte, con un asesinato. Lo que decía Charlie del el barbero pelado, ¿no? El peluquero justamente pelado. Digo, ¿no sería una metáfora para hablar no que fuera justamente pelado o con los bigotitos de Hitler, sino que como mostrando como una metáfora para mostrar el poder, ¿no? El dominio, el poder que se puede ejercer o cómo influyen los seres humanos. Pensaba, ¿sería realmente así? Tal vez será una metáfora para hablar del poder, ¿no? Cómo nos dominan o el temor que generan o por qué quedamos atrapados en esas situaciones. Sí, estas relaciones que se van dando, como ustedes decían también, del silencio, ¿no? Que a veces se hace muy difícil porque es la falta, ¿no? Alguien que quiere cubrir la falta permanentemente, hablando o haciendo algo, y el otro no responde. Como, dame una respuesta, decía algo. Y yo tengo el poder de decidir si digo, no digo, hago o dejo de hacer. Es muy... se me ocurrían esas Sí, mientras que el otro ejerce todo el poder con el silencio. Claro. Es un fantasma, porque bueno, cuando vos no tenés respuesta del otro, no sabés qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está por hacer o dejar de hacer. O sea, el silencio es tremendo, te deja pateando paredes. Y por eso sí, también lo vi yo, ¿no? El que no paraba de hablar, no podía parar de hablar, de decir, de contradecirse, de preguntar, porque cada cosa que decía o se contradecía era una pregunta al otro, y el otro simplemente lo miraba o le decía una palabra y nada más. O sea, seguía manteniendo la muralla, ¿no? Sí, decía que me llama la atención la posición subjetiva ortonoica del cliente, porque estoy preocupado por la limpieza, por la salud, por la enfermedad, por todo eso, y sin embargo se somete, pues, ¿no? Siempre dudó que el barbero le metiera mano, y sin embargo acepta finalmente, ¿no? Entonces, dijéramos que el cliente en cierta forma gozaba con su miedo, con sus dudas, y bueno, se dejó que finalmente lo dañaran con la navaja, ¿no? El detalle de la peluca que dice Charlie a mí se me hace muy importante, ¿no? Porque al final quitarse la peluca
Y es decir, yo disfruté haciendo que aquel me cortara el pelo, que no era mi pelo, yo lo dominé, yo soy el dueño de la escena, yo manipulé la escena. Clásica maniobra perversa, ¿no? Pero sí es muy interesante la escena de la peluca. No, que lo único que quería decir era agregar que, digamos, sobre el final, cuando él se saca la peluca, es ahí cuando se muestra, este soy yo, es ahí cuando se muestra. Cuando ya el otro no está, ya lo mató. Claro, sí, funciona como una especie como de una careta. Uh-huh. En el mundo de los peluqueros, la peluca es una careta. Claro. En ese tipo de relaciones entre perverso y neurótico, como decía Luis, siempre hay un goce de los dos lados, sin ninguna duda. Me parece que está el goce de los dos lados, del lado del perverso y del lado del neurótico. Por eso los dos permanecen ahí, de diferente manera, ¿no? Porque la postura del perverso es muy hija de puta, digamos, y la del neurótico es muy lamentable, es muy triste, en términos comunes, ¿no? A mí, bueno, yo apunté unas cuantas cosas, que bueno, muestra un tipo de relación que muchas veces se da con el niño y la madre. O sea, esos hijos, hijes, ¿no? Que tienen un otro omnipotente y que trata de congraciarse todo el tiempo, ¿no? O sea, si no le vaya a caer mal, si está bien, si está mal, esto, lo otro, te gusta aquí, te gusta allá, ¿no? O sea, la relación esa, que desde el psicoanálisis es la única perversión autorizada, es la que tiene la madre con el niño para manipular, el erotizar el cuerpo del hijo, ¿no? Pero siempre hay un límite que puede transgredirse o no. Entonces es como quien más, quien menos se ha encontrado con la madre enojada por algo que uno ha hecho y trata de congraciarse con la madre, porque sabe que la madre tiene todo el poder. Eso con respecto a la relación madre-hijo, por ejemplo. Otra cosa es que el tema del lenguaje, las palabras, el barbero, todo lo que decían eran palabras, unas palabras, ¿no? Nada más. No eran frases que podía dar lugar a otra interpretación, ¿no? O sea, o señalaba o decía, ¿no? Y esa es la relación, como ustedes están diciendo, del sujeto con el perverso, ¿no? Con ese que está en el lugar del todopoderoso y que puede decidir la vida y la muerte como la decidió. A mí la sensación, por empezar, me produjo muchísima angustia. Yo no creo que pudiera haber aguantado esa obra que durara 1 hora, por ejemplo. Es más, hay películas en las que uno ve toda esa tortura y a mí se me hacen insostenibles, ¿no? O sea, esas películas que uno ha visto, diferentes, ¿no? Donde siempre es lo mismo, ¿no? Siempre está la tortura, la crueldad puesta de parte de uno hacia el otro, ¿no? Y nunca termina de salir y otra vez se vuelve a caer y demás. También me lleva a esas películas de un grupo, qué sé yo, que se cayó el avión, que no sé qué, y empiezan a caminar, ¿no? Y pegan la vuelta y se encuentran que están en el mismo lugar. Hubo una época que se daban esas películas así, ¿no? Hasta que después el grupo ese humano cae en la cuenta que estaban todos muertos en realidad, ¿no? O sea, que pegaban la vuelta, pero esa era la muerte, estar en ese lugar de sin salida, ¿no? Creyendo que
que uno puede encontrar la salida y no la encuentra. Creo que es una confrontación con la muerte, la confrontación con la falta, y nos produce muchísima angustia porque es del orden de lo traumático, cuando uno se encuentra con un real tan fuerte como eso, por eso se producía toda esa angustia. El cliente llega y llega tarde, o sea que la cita estaba programada. Yo automáticamente lo traspuse a las torturas que hacían durante la dictadura, ¿no? Esto de en determinado momento hay que torturar a fulano, ¿no? A Perengano. Y era una sesión de tortura la que estaban llevando. Y cada vez en esa sesión de tortura no se sabe uno, suponiendo que estuviera en el lugar del torturado, si iba a salvarse o no iba a salvarse. Ese juego perverso, ¿no? De que existe la posibilidad, si haces todo lo que te pido, existe la posibilidad de que te salves, ¿no? Entonces, ese juego de córteme el pelo. Cuando entonces estaba como sometido, o sea, que era como todo lo que le iban a proponer el barbero, él lo iba a cumplir, porque lo vino cumpliendo. Hasta que le corta, ¿no?, la cara, y entonces ahí creo que es cuando se decide que esa va a ser la última sesión, porque se da cuenta que así como le cortó la cara, puede cortarle el cuello, o puede, que se torna peligroso el cliente, y que puede llegar a matar al barbero. Entonces ahí es cuando decide que esa va a ser la última sesión. El hecho de que tire la peluca, ¿no?, me sonaba que era que tiraba la gorra que usan los militares, que usaban estos militares para torturar, digamos, ¿no? Entonces, como que se dejó, ¿no?, lo que decía Eichmann. Eichmann decía que él cumplía su trabajo, ¿no?, que trabajaba de tal hora a tal hora y que después era un buen hombre. Lo que vos recordabas de La Peste que trabajamos el viernes, que siempre es esto maravilloso que uno se va como siempre nos pasa con Irma, que nos vamos traspasando, ¿no?, como que hay una conexión, no sé cómo. Bueno, sí, sé todo este tema del narcisismo, el ideal que uno tiene, bueno, sí, hay una explicación. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que trabajaba de tal hora a tal hora y después era un ciudadano común, ¿no? Entonces, eso nos habla como de una jerarquía, una pirámide de poder. O sea, yo ya cumplí la orden, la obediencia debida, ya la cumplí. Ahora puedo, porque él se pone a bailar y se pone a leer Isidoro Cañones, ¿no? Que Isidoro Cañones es una historieta donde el personaje es un tipo que vive la vida, tiene mucho dinero, la farra, la parranda, las chicas, ¿no?, la noche, y él está leyendo ese es el ideal de él, ¿no?, ser un Isidoro Cañones. Pero tiene que ser un barbero, un torturador. Es muy interesante que la profesión que elige el cliente para decirle, usted podría haber sido médico también. Después que le dijo, antes de que le diga lo de los dientes, ¿no? Podría haber sido médico. Y es justamente los médicos, la medicina y la abogacía son las dos prácticas que llevan a la biopolítica, que es el dominio de los cuerpos. Entonces, él como médico, ¿no?, pensemos en Mengele o pensemos en los médicos que estaban en la sala de tortura,
viendo si el torturado resistía una sesión más de tortura o no. O sea, en eso la medicina. Después lo que decía Leonor de esta postura ortonoica, una postura subjetiva ortonoica, aclaro porque es lo último que estamos trabajando de Bronstein, es esa postura donde lo describe Bronstein como que es la mayoría silenciosa, que hace todo lo que hay que hacer. Yo en política no me meto, de casa al trabajo y del trabajo a casa, o como antes decíamos, de casa al... Perón decía eso, ¿no? De casa al trabajo y del trabajo a casa. Y en la época de la crisis del 2001 decíamos de casa al trabajo y del trabajo al otro trabajo, ¿no? Eso de ser, lo que vos comentabas, Irma, la última vez, de lo que pasa a ser el ser humano en el neoliberalismo, que solamente es un animal que está en la línea de montaje, cuando hablábamos el otro día, ¿no? En la otra que vimos, que ni siquiera tiene la posibilidad de crear algo, ¿no? Como harían los artesanos, sino que es máquinas de explotación para ser explotados, ¿no? Entonces, este ser humano, ay, se me fue la idea, que está, la postura ortonoica es esta de seguir lo establecido, ¿no? O sea, con anteojeras, para adelante, para adelante y para adelante. Mientras que una postura metanoica es esa que piensa, se cuestiona meta, ¿no? Va más allá de... piensa que puede, pero se cuestiona, ¿no? ¿Está bien esto? ¿Es correcto esto? ¿No? Y a la vez me traía a Bertolt Brecht, que tampoco es la frase de él, de Bertolt Brecht, que dice, ayer vinieron por los judíos, después vinieron por los gitanos, después vinieron, están golpeando a mi puerta, ¿no? O sea, cómo esa postura de no comprometerse, ¿no? De no tener esa cosa en la comunidad y de pensarse que uno solo no puede, que uno solamente se salva con los demás, que es lo que nos está diciendo Alberto últimamente. Eso, en definitiva, nos trae la muerte también. Sí, esa postura ortonoica y después el tema del lenguaje, por estas cuestiones de que no hay ahí un diálogo. El cliente quiere, de alguna forma, pensaba también en el síndrome de Estocolmo, estos que se enamoran del torturador, porque tienen esa idea del que es todopoderoso. Por eso decían la histérica y el perverso, ¿no? Que es una dupla que muchas veces se da, porque está en el lugar de aquel que es todopoderoso y que es el que manipula la ley y toda la historia. Bueno, esas un poco fueron las ideas que se me ocurrieron. Lo primero que nombraste con respecto, cuando empezaste a hacer tu análisis, es justamente la relación madre-hijo. En un momento se termina eso, porque llega un momento, digamos, que la madre ya no tiene ese poder, que en un principio existe porque es más grande, porque es experimentada, porque es la madre, porque hay un proceso de idealización, no sé, debe haber un montón de motivos biológicos, genéticos, qué sé yo. Pero llega un momento que no, y empiezan a ser iguales, ¿no es cierto? Capaz que ese proceso se llama adolescencia, donde de golpe esa madre cada vez que empieza a perder ese poder, cuando ya los retos ya no son tan significativos para el hijo, pero bueno, hay algún cambio, hay una mutación de esa relación. Y digo, me pregunto si capaz, volviendo también al principio que hablábamos, que en realidad es cuando
el que está en inferioridad en esta relación de poder, digamos, deja de transferirle ese poder, deja de aceptarlo, deja ponerla en ese lugar y la empieza a tratar más como un igual, ¿no es cierto? Y entonces ahí es como que se cae todo como un castillo de naipes, como de golpe dice, pero en realidad no era tan así, ¿no? Es un igual que, bueno, tiene estas falencias o no, si por esto me lo dijo, por esto no. Pero digamos, en ese momento cuando uno decide que el otro no es tan así como uno cree, se desbarata, ¿no? Se desbarajusta, mejor dicho, y empieza a mutar a otro tipo de relación. Y Charlie, es lo mismo que estábamos diciendo de la dialéctica del amo y el esclavo. En definitiva, en algún momento el amo deja de ser amo y pasa a ser esclavo, porque en lo que diría, en lo que diría Gabriela Cerruti, la revolución de las viejas, ¿no? Cuando de repente, porque, bueno, ya pasamos una cierta edad y pasamos a ser como incapaces, que es la discusión que se dio el otro día, ¿te acordás, Nela? Entonces, los hijos, de algún modo, creo que inconscientemente debe ser, ¿no? Porque, bueno, en una relación, digamos, hay una cierta venganza. Bueno, ahora mando yo. ¿No? Hemos estado viendo lo que decía Brownstein de que ya no se ajusta esto de las estructuras, que más bien son posturas, ¿no? Que no es nada rígido. Y pensaba yo, neurótico que no es un masoquista porque va a la relación con un peluquero que sabe que, bueno, con un poderoso que lo va a someter y participar en eso, pues uno diría qué absurdo, ¿no? Me recuerda, qué sé yo, bueno, como el corte que le hacen la cara también para hacerle sentir que él puede también ser perverso, ¿no? Y si no, ¿cómo entender la postura del pueblo alemán con el nazismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que todos se hayan plegado al esquema nazi, lo hayan aplaudido y se hayan vuelto de alguna forma cómplices, ¿no? Siendo neuróticos y en ese momento destacando sus perfiles perversos también, ¿no? Hoy leía un artículo en el Página justamente de eso que vos, bueno, mencionaste a Hitler, y el artículo este es de Feynman, que habla del genocidio armenio, que se cumplió un aniversario ahora, el 24 o 25 de abril. Y hablaba de que el maestro de Hitler fue Gengis Khan, y también el de los jóvenes turcos, que fueron los que cometieron este genocidio, que lo llaman el genocidio olvidado, porque los turcos no lo reconocen y no se habla. Fue tremendo. Fue uno de los genocidios. 1 millón, 1 millón. Ajá, sí, pero de eso no se habla. Y yo estuve en Turquía y en un paseo que hubo con una guía, uno de los intervinientes del tour ese le plantea a la guía, que era una chica turca, lo del genocidio armenio. Y se hizo un silencio absoluto. Y el turista le dice, ¿ves? ¿Por qué no hablan de eso? Eso es parte de la historia de Turquía. ¿Por qué no se habla de eso? La mina no sabía cómo hacer para salirse del tema. Era tabú. El genocidio armenio es tabú. No hablan los turcos de eso, es verdad. Digamos, yo lo vivencié concretamente en una experiencia cotidiana, digamos. Tremendo. Con respecto a eso, nos comentan que en Alemania que todavía los que hoy son abuelos, digamos, que vivieron eso, no quieren hablar tampoco de lo que fue el nazismo. Que los nietos, o sea, ya nietos están buscando movilizarlos, que les cuenten, y los abuelos no quieren hablar. No, bueno, yo iba a contar lo mismo de Alemania.
nosotros acá no hablamos del genocidio de la guerra de la Triple Frontera. Yo me enteré en un viaje de estudio en Paraguay, porque ni siquiera me lo habían dado en la escuela. No, me parece una barrabasada lo del Borda, ¿no es cierto? Borda, el gran hospital, el neuropsiquiátrico oficial que está en Buenos Aires y que hace 7 años hubo una represión porque querían desalojarlos para vender los terrenos esos que valen millonadas, ¿no es cierto? Entonces reprimieron a los médicos, los enfermeros y los pacientes, ¿no? que están ahí. El genocidio ya es histórico, ¿no? Pero ahora esto con motivo del virus, ¿cómo no va a ser genocidio? Incluso ya ahora salió algo que empezó a hablar de eso, ¿no? Como lugares donde Estados Unidos, España, no considerar a esos gobernantes genocidas, ¿no? Hacerles un juicio como genocidas. Nacionalistas. Sí, internacionalmente reconocido, que decía que no existe la figura, pero que habría que establecerla como de genocidio. No entra dentro de lo que es el genocidio, pero que algo de eso hay que buscarle la vuelta y encontrar. Bueno, como también las políticas, los que implementan las políticas radicales así del neoliberalismo, ese es un genocidio económico, ¿no? Que es lo que hay que empezar a manejar, a empezar la voz popular, ¿no? Que esos son genocidios, ¿no? Sí. A la pregunta que se hacía Charlie, y que también tenía que ver con lo que vos te preguntabas de Turquía y de Alemania y en general los genocidios, estaba escuchando el otro día a Rita Segato, que es antropóloga, y ella, bueno, habla de todo esto, y contaba que, por ejemplo, comunidades indígenas en el norte de Brasil y en otros lugares de América, guardan pero la forma de ser, los rituales, toda la cultura que tienen determinadas comunidades, como que las encriptan y solamente la manejan en ámbitos escondidos y cerrados, y después para afuera, como está el invasor, digamos, qué sé yo, los diferentes países, el gobierno de Argentina, el que sea, ¿no? Centroamérica y demás, encriptan esas culturas, ¿no? La manejan con las generaciones que van llegando para preservar esa cultura. Pero para afuera están como que están sometidos. Un detalle más que me encantó. Los españoles, los conquistadores, impusieron a espada, palo y espada, a sangre y espada, la religión católica. Y los obligaban a los indígenas a arrodillarse, a rezar. Por supuesto, las iglesias en México tenían altares afuera, en la parte exterior, digamos, ¿no? Y entonces pregunté si hacían misas ahí o cómo eran. Dicen, no, porque eran del 1500, las iglesias esas. No, eso eran para los indígenas, para que no se juntaran con los españoles que estaban adentro de la iglesia, cuidados y preservados. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los mayas, bueno, las comunidades primigenias, los pueblos primigenios? Erigían sus dioses y después los revestían con arcilla, con madera, y hacían el crucifijo y toda la historia. Entonces, ellos sabían que en realidad cuando se estaban arrodillando y teóricamente
alabando o rezando, era por a los dioses de ellos, ¿no? Y no a la fachada que le habían puesto, ¿no? O sea, un poco de, bueno, lo que se me ocurre con las preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? Sí, hay incluso iglesia en el centro de la ciudad que los españoles, bueno, en su natural estupidez, dejan como cimientos unas figuras, unos dioses. Entonces, sobre esas figuras, esos dioses, se cimenta, se hace la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, esas figuras que estaban ahí iban a adorarlas los indios, los indígenas, y lo que dices, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No, muy bien, sí, sí. Yo no sé si esto me lleva al Moisés y el politeísmo, se llama el libro, la obra de Freud, cómo figuras, en este caso es la figura de Moisés, que en realidad era el dios Akenatón, ¿no? de Egipto y demás, cómo se sigue, o sea, se va como transformando de acuerdo a las nuevas circunstancias, a los nuevos cambios de época, pero que si uno, es lo que él hizo, ¿no es cierto? Él rastreó, ¿no? Para atrás, digamos, la figura de Moisés y llega al dios monoteísta, que justamente lo que pasa con Akenatón es que Egipto era una cultura politeísta. Sabemos que los faraones eran dioses. Entonces, este Akenatón es el que, por una cuestión, vaya a saber por qué, por narcisista o qué diablo, pero que él es el único. Y entonces hace todas construcciones en el Egipto antiguo con respecto a sí mismo. Entonces hay una oposición, por así decir, que destruyen todo eso. Y todo ese grupo que era monoteísta huye de Egipto. Ese es el recorrido cómo llega el monoteísmo, porque es un avance dentro de la cultura humana, pasar del politeísmo al monoteísmo, que solamente están esas tres culturas, ¿no? La judía, la cristiana y la musulmana, ¿no? Que en definitiva las tres... Occidente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, ¿cómo se puede ir rastreando, ¿no? En base a la pregunta esa que decía Charlie, no se mueren las culturas. Esa cuestión mítica queda, porque es muy fuerte. Imaginemos qué es lo que le pasa a una persona que pierde, que sufre de amnesia, por el motivo que sea, un accidente, por H, por B o qué sé yo. Es desesperante, porque no sabe quién es, de dónde viene, ¿no? O sea, es fundamental, por eso toda esta dinámica del derecho a la identidad, que uno tiene que tener, saber quién es, de dónde viene, cómo fue, ¿no? Esas historias de recuperar nietos o recuperar hijos, es fundamental. Entonces, esos relatos por el origen, ¿no? Esos mitos de diferentes culturas, prevalecen, quedan, no se apagan, no se mueren. A ver. No, yo digo, los seres humanos igual, estos cambios, ¿no? Que uno, qué sé yo, supo a lo largo de la humanidad. ¿Cómo seguimos creando? No sé, dioses o lo que fuere, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros que en realidad sí necesitamos siempre como ese ser superior, ¿no?
que también en la Biblia en algún momento decían ese Dios fue malo, muy duro, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento. Yo mucho de ese tema no hablo porque no sé demasiado, pero bueno, y después el Dios más pacífico, más que nos acompañó más. Pero digo, ¿cómo el ser humano sigue, no? En esta búsqueda, siempre con todos los cambios y las cosas que hubo, siempre seguimos buscando como alguien superior. Un padre. No, yo simplemente decía que así como en la humanidad quedan esos rastros de las culturas oprimidas, haciendo un paralelo con el ser humano, con el sujeto, también en cada uno quedan esas marcas indelebles, esas primeras marcas que están siempre haciendo efecto, siempre queriendo salir. Yo me acordé de dos cosas mientras hablaba Elsa. Ayer, antes de ayer, hace unos días, estoy escuchando un podcast de Darío Cyber, no sé bien cómo se pronuncia. Y él habla, ¿no? Siempre todo el tiempo de Darío Z. Él habla siempre todo el tiempo de la angustia existencial. Y dice, porque es esa angustia, es terrible darse cuenta absolutamente todas las mañanas de que todo es inútil, que no importa lo que hagamos, vamos a morir y nos vamos a hacer olvidados y nada tiene sentido, básicamente. Y ayer estaba viendo un video de estas, no son charlas desde otro lugar, otra, no me acuerdo la página, que hablaba de Albert Camus y El extranjero. Y que hablaba de lo terrible que era, porque si lo ponemos en un contexto, post-Nietzsche, donde Dios ha muerto, ¿no es cierto? Por lo que decía Elsa, de esta búsqueda que uno tiene, que Freud por ahí estaba en lo religioso, y como Camus también, ante esa total pérdida de sentido, ¿no es cierto?, que tiene la vida, de lógica, ¿cuál es la búsqueda?, ¿no es cierto? Ahí está el libro El extranjero de Albert Camus, que en medio que es alguien cínico que no le importa, no es cínico, sino que va por la vida tratando de buscar placeres y de buscarse, ¿no es cierto? Creo que parte del estar vivo es esa búsqueda, más allá de encontrarse con esa angustia. Yo sabés que pienso Irma y luego Beta. No, yo lo que pensaba respecto de lo que decía Charlie es un poco que, no sé, es solamente un pensamiento, ¿no? Que si uno pudiera aceptar la muerte, cosa que es lo que no podemos hacer, digamos, aceptar la muerte, aceptar de que nos vamos a morir, de que la vida es finita, que tiene un principio y tiene un final, quizás eso, si pudiéramos, cosa que evidentemente no es muy difícil o no se puede, no lo sé, le podríamos dar sentido a la vida, porque yo creo que es la búsqueda, porque es lo que buscamos permanentemente, es zafar de esa muerte, no queremos enfrentarnos con esa muerte. La muerte es el último acto de la vida, es vida, es el último acto. Y lo que decía, creo que yo lo comenté alguna vez también acá, que lo deben saber todos porque era lo que decía el negro Fontana Rosa. El negro decía, una vez cuando le preguntaron de qué forma quería morir, y uno decía, yo prefiero morirme durmiendo, yo prefiero no enterarme, qué sé yo, y él decía, no, yo me quiero enterar, quiero saber qué es eso de morirse, quiero estar bien despierto cuando me muera. Increíble el negro, ¿no? Sabio. Nos hace difícil es porque le queremos encontrar el sentido. Y es que no es así, me parece en general, que la vida tiene un sentido. Sino, vamos haciendo lo que nos gusta, lo que podemos hacer y demás. Y ese sería como el pequeño sentido. Yo creo que no tiene sentido. Por eso es que nos desesperamos, porque decimos, ¿qué puedo hacer? O esto no me gusta, o estoy bien, o por momentos estoy feliz. Bueno, pero no hay un sentido, es como si fuera un momento para cada uno. Y bueno, si lo pudiera lograr yo también, estaría también bien. Leonor.
Sí, yo creo que aquí lo que está mencionando Irma y Zeta, un poco tiene que ver con el deseo, ¿no? Eso que llaman el sentido de la vida. Es el deseo que tenemos de hacer muchas cosas, ¿no? Y por otro lado, también estaba pensando en Fernando Savater, cuando habla de la muerte, ¿no? Y hace unos planteamientos muy interesantes que tenemos que checar, ¿no? Y dejar un poco de lado ese tabú que tenemos y que pretendemos evadir siempre, ¿no? De saber qué es la muerte o conocerla un poco más, ¿no? Por eso me parecía interesante el planteamiento que dice Irma, ¿no? De que yo quiero saber qué va a pasar ese día, ¿no? O cómo la voy a vivir, más que no querer saber de ella, ¿no? Porque eso nos enfrenta más a la angustia y al miedo. Sí. Yo pensaba desde el psicoanálisis que dice Lacan que la constitución subjetiva es que uno entra a la humanidad por la puerta del goce, ¿no? O sea, uno es manipulado como un objeto, el goce perverso del otro, en este caso la madre, para poder llegar a ser deseante, lo que está diciendo Leonor. Esto del deseo, o sea, en el momento que uno se confronta con que se va a morir, o sea, con la falta primigenia, esa que uno no es para siempre, sino que se va a morir, automáticamente se establece el deseo de borrar la muerte, digamos, de alguna forma, lograr eso, ¿sí? Y entonces la constitución subjetiva es pasar de ser objeto a llegar a ser un sujeto deseante. Sin embargo, el punto de quiebre, el movimiento desde ser objeto a ser un sujeto deseante, donde uno se siente feliz y hace las cosas, es la angustia existencial de la que hablaba Charlie. Es esa angustia, y también creo que Irma hablaba de cambio, es esa angustia insoportable, ¿no? que uno sabe que se va a morir y que el otro a uno lo puede desarmar y demás. Entonces, los pasos serían goce, angustia, deseo. Pero dice Lacan, y también lo dice Freud, que hay un recurso más para no pasar por la angustia, que es del goce al deseo está el camino del amor. Si uno está enamorado, cuando uno está, y estoy hablando en Freud, en el enamoramiento, no estoy hablando del amor. El amor es cuando uno ya sabe que el otro lo acepta, tiene sus faltas, toda la historia. El enamoramiento es ese cuando uno queda deslumbrado porque encontró el ideal, el objeto ideal. Uh-huh. Entonces, me pregunto si tal vez la vida, que ya sabemos que es un sinsentido porque nos vamos a morir, si todos estos recorridos y demás, que lo ideal sería que uno pudiera vivir enamorado, deslumbrado, ¿no? Por el otro. Entonces, porque cuando uno está en esas etapas del enamoramiento, dijera Freud, los pajaritos cantan, ay, sí, llueve, pero hace frío, pero bueno, a tu lado no sé qué, ay, qué rico, el enamoramiento, eso, ¿no? Cuando a uno le salen chispitas de los ojos, ¿no? Cuando uno... entonces pienso que el lugar, el recorrido ideal, que por supuesto no existe, es ese de estar siempre en la fase del enamoramiento. O sea que la misma lectura, pero en un perfil distinto, esto de que el neurótico y el perverso, ¿a qué va a la peluquería? Va a buscar al padre, me parece, ¿no? Y todo este discurso y todo eso no es más que la queja que tiene con el padre por la madre, ¿no? Y se lo hace ver cuando lo está rasurando y lo corta y le está diciendo, yo necesito esto de ti, el corte, que me saques
de ahí, de esa madre, ¿no? Y en esto de las marcas yo lo he pensado en el término de los tatuajes, ¿no? ¿Qué dicen los tatuajes, ¿no? ¿Qué marcas están queriendo? Esas marcas, ¿qué es lo que quieren decir, ¿no? ¿Es un mensaje para quién, ¿no? Para verse, no sé. Para diferenciarse, porque por más que nos hagamos el mismo tatuaje, dos que somos gemelos, que todo igualito, seguramente yo voy a tener una rayita más que vos o una cosa así. Para verse. Sí, sí, es la marca. La mirada. Sí, la marca. O sea, que creo que dijiste que Lacan dice que a través del enamoramiento de Freud, o a través del amor, el enamoramiento de Freud, uno puede saltar la angustia. Yo no sé si es necesario. Para mí, uno de los grandes problemas que tenemos sobre todo como sociedad occidental, esto de encasillar como ciertas cosas como negativas y no necesariamente. O sea, digo, es importante sentir angustia, como también es importante aburrirse. El gran problema contemporáneo ahora es que no hay lugar para el aburrimiento. Siempre hay un jueguito, una aplicación, un Instagram, siempre hay algo para hacer. Y yo me acuerdo cuando era chico que cuando me aburría era cuando dibujaba, o sea, me aburría, no sabía qué hacer, me ponía a dibujar, me ponía a pintar, me ponía a leer, o sea, entraba en un lugar mucho más creativo para poder tratar de romper ese aburrimiento, ¿no? Entonces, capaz que esta angustia es el motor que genera el deseo. Es como el otoño y el invierno son necesarios para que llegue esa primavera y ese verano. Más que hablando de ciclos, quiero decir, capaz que no deberíamos dejar de ponerle connotaciones negativas a ciertos sentires, porque no necesariamente sean malos. Y esto me lleva de vuelta a la obra de teatro. Creo que ahí lo que está graficado, también las leyes del poder y etcétera, es porque justamente existe como una moral superior que alguien inventó y alguien se pone en el lugar de que, bueno, yo le voy a mostrar cómo son las cosas, ¿no? En este caso el peluquero o la dictadura en Argentina, es que alguien crea que realmente es más avanzado que el otro, como en un momento se habló de la religión avanzó. No, la religión no avanzó. Para mí es siempre lo mismo, la necesidad de un ser superior, pero que sea politeísta, monoteísta, que coma arroz con la mano o tome vino en copa, o sea, no sé si hay un avance de por sí. Voy al hecho ¿no? De nuevo, volviendo al anterior, de tratar de dejar uno de connotar si algo es mejor que lo otro, si algo más avanzado que lo otro, si el invierno es más lindo o el verano es más feo, o viceversa, que la angustia de por sí es mala, o si el aburrimiento es malo. Yo creo que son todas fuerzas necesarias y una energía necesaria como para ir complementando todo esto. Sí, yo creo que la angustia y el aburrimiento son necesarios. El tema es cuando no le podés poner límite a eso, ¿no? A esa angustia, no encontrás cómo salir de ahí. Entonces, digamos que hay caminos para salir de ahí. Uno de ellos, como plantean Freud y Lacan, según decías vos, Nela, es el enamoramiento, que yo creo que sí, que es un estado mágico, ilusorio, que por un tiempito te hace creer que tocaste el cielo con las manos. Y cuando te das cuenta de que no es así, bueno, volvés a la angustia, al aburrimiento y a esas cosas, a esos sentires que, como Charlie dice, también habría que sacarle la mala prensa que tienen, porque en definitiva son necesarios para la creación o para pasar a otro estadio, cuando se puede, porque a veces te quedas en la angustia y en el aburrimiento y no podés salir de ahí, y tu vida se convierte en simplemente eso, ¿no? Sí, ese es el problema cuando se desborda, ¿no?